Hermanos, muy buenos días. Vamos a tomar nuestra sesión número 7 y como habíamos anunciado, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poder aplicar la teoría que habíamos estado viendo durante las sesiones pasadas. Y bueno, la intención es que hoy podamos, a través de un ejercicio, darnos una idea de en qué consiste la construcción del puente hermenéutico. Y quiero recordar algunas cosas para ustedes. De acuerdo a lo que habíamos estado viendo, todo texto siempre tiene una situación vital. Hay una situación de la cual parte el escritor, el autor en este caso vamos a tomar una porción de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, hay una situación que de hecho corresponde y es el motivo por el cual el apóstol escribe. Cierto que la carta no es un solo tema que maneja, son varios temas, pero en el caso particular de lo que nos compete hoy en la mañana, vamos a revisar una sección del capítulo 11. Entonces, recordando un poco esta situación que siempre debemos tener en cuenta para considerar nuestro proceso hermenéutico, que siempre que nos acercamos al texto, debemos saber que el texto ya cuenta, de hecho, con una situación vital. Pero recuerden ustedes que también habíamos estado considerando que nosotros mismos tenemos nuestra propia situación vital. Es decir, nosotros comenzamos desde nuestro contexto, con nuestros condicionamientos, y algunos autores dicen que cuando nos acercamos al mensaje escritural, de hecho, y nosotros ya tenemos unas preguntas. Ya nuestra mente, nuestro propio contexto al que pertenecemos, ya tiene preguntas sobre lo que vamos a leer. Y recuerden ustedes que estos condicionamientos que tenemos nosotros como lectores del texto, no los podemos quitar. De hecho, son necesarios. Solamente, como decía Gadamer, hay que estar conscientes de esos condicionamientos y en la medida de lo posible hacer que actúen a nuestro favor en esta labor hermenéutica. Entonces, hay una situación vital en el texto. Por supuesto, cosas que ya hemos escuchado, que hay un contexto, eh, primeramente literario y después un contexto cultural, que también esos están incidiendo en el manejo argumentativo del texto. Y lo último, eso es todo el antecedente que hoy y el día jueves lo estaremos haciendo de manera sintética, presentando los resultados de este proceso para que finalmente lleguemos a lo que nosotros consideraríamos como el mensaje actual. Entonces, no podemos llegar al mensaje actual si antes no hacemos nuestro trabajo, es decir, si antes no hacemos lo que es la exégesis, porque va a ser el elemento muy importante. Sin una buena exégesis o sin un trabajo exegético adecuado, pues la hermenéutica va a ser endeble, va a ser débil y no muy consistente. Entonces, entre mejor sea nuestro trabajo exegético, eso va a dar soporte para lo posterior. Y como naturalmente siempre queremos llegar al mensaje actual, es decir, a la aplicación, entonces ese mensaje actual, que sería ya lo último, depende de todo lo anterior. Entonces, pues vayamos adelante. Les voy a presentar en la siguiente diapositiva el pasaje que vamos a comenzar a revisar. Muy bien. Como les comentaba, es un pasaje en la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, y tiene que ver con la cuestión, bueno, son varios subtemas que se manejan aquí, pero tiene que ver con una situación en la comunidad y vamos a descubrir
¿Cuál era esa situación? A veces hay lecturas tradicionales, esa es la cuestión de los condicionamientos. Cuando este pasaje, no sé, en la experiencia de ustedes, en su contexto eclesial, pero por lo menos el contexto eclesial acá en México, este pasaje casi siempre se ve utilizado para justificar el uso del velo en la mujer. Bueno, ese es el uso tradicional, ese es, dijéramos nosotros, el condicionamiento principal que hace o del cual determina en cierto sentido que nos acerquemos al texto. Bueno, vamos a leer el texto porque es lo primero que tenemos que hacer, leer el texto y tratar de descubrir cuál es el tema central. Dice 1 Corintios 11:1, dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de todos. Mm, Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Verso 8. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esa razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, verso 11, sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Y final, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. Bueno, ya decíamos cuál ha sido la lectura tradicional que usualmente este pasaje se ha tomado para justificar el uso del velo. Claro que hoy las circunstancias a nivel eclesial han cambiado y la verdad es que hoy día son muy pocas las hermanas que en el desarrollo del culto usan un velo. La verdad es que ha caído en desuso, pero siempre se ha quedado esta intención nuestra de mirar esto como una justificación para su uso. Bueno, pudiera ser que hoy también hubiese alguna duda o alguna pregunta. Quien usa el velo quiere saber si está bien usarlo y quien no lo usa también en lo íntimo quiere saber o quiere confirmar que está bien al no usarlo. Entonces, se convierte en una cuestión latente, aunque como hayamos visto que hace unos 30, 40 años era común que todas las mujeres usaran el velo y recientemente esto ya ha cambiado. Ahora vamos a nuestra parte de exploración. Hay una situación vital en el texto, por supuesto. Esta situación vital, que es la que queremos descubrir, fue la que obligó al apóstol Pablo a desarrollar esta argumentación, que en realidad tiene varios subtemas. Pero ahora entonces queremos descubrir eso y vamos a la parte que compete con la investigación.
Muy bien, vamos a lo siguiente entonces. Hasta aquí no estamos, simplemente queremos darnos cuenta del texto y ustedes pueden ver que el texto está coloreado y ya se estarán preguntando por qué el hermano coloreó el texto, para que se viera más bonito o para que llamara más la atención. Bueno, el texto está coloreado porque cada color corresponde a una cosa. Un cierto color, todavía no lo voy a decir, pero un cierto color corresponde al nivel de lo paradigmático. Es decir, lo paradigmático en la escritura y sobre todo en el mensaje revelacional a partir de Jesús, lo paradigmático constituye con aquellos principios éticos y teológicos que tienen relevancia tal que no importan las circunstancias culturales, no importan la época, no importa la región geográfica, es decir, el paradigma es atemporal, es decir, tiene aplicación en cualquier época, en cualquier lugar y para cualquier persona. Ese es el paradigma. Por eso se le llama paradigma, porque no está sujeto a circunstancias particulares del entorno. O sea, se aplica tal cual. Entonces, aquí el paradigma está colorado de cierto color, que, repito, todavía no voy a decir cuál corresponde a cuál, pero hay otro color que es el que resalta las situaciones culturales, las situaciones culturales que son las que obligan a argumentar de cierta manera. Entonces hay otro color relacionado con las cuestiones culturales. Y hay otra cuestión más, otro color, porque son tres, hay otro color que está dirigido a destacar la aplicación que tuvo en su momento, porque a nosotros estamos buscando o estaríamos buscando que la escritura nos hable hoy. Eso es válido, pero tenemos que considerar siempre que la escritura ya le habló primero a ellos. O sea, los lectores originales ya tuvieron su contacto con la palabra y la palabra ya les dijo algo a ellos. Entonces, esa aplicación está sujeta ya ocurrió y está sujeta a los condicionamientos del primer momento en el que se escribe el texto. Entonces, hay un color que está relacionado con esa aplicación que fue tomada para los primeros oyentes. Y claro, nosotros buscamos entonces qué nos va a decir actualmente. Entonces, por eso es que está coloreado este pasaje está coloreado, este, en ese sentido que acabo de explicar. Y en realidad, si empezáramos a mirar toda la escritura, todo el mensaje revelacional, tendríamos en nuestra mente que colorearlo también de esa manera, que es paradigma, que son las cuestiones culturales del entorno histórico de ese momento y cuál es la aplicación que en ese momento se aplicó. Si nosotros tenemos claros, si tenemos claridad en esa situación de identificar paradigma, identificar aspectos culturales del entorno e identificar aplicación que corresponde a ese momento, entonces el asunto de establecer, bueno, ¿y qué nos dice hoy a nosotros? Sería más fácil o relativamente más fácil. No, no quiero decir que todo sea, el proceso hermenéutico sea muy sencillo, porque no lo es, pero estamos en ese intento. Vamos a hacer una aproximación que nos ayude a entender que cómo se aplica toda la teoría que hemos visto. Bueno, vayamos a nuestra parte de la investigación, porque tiene que haber una parte de investigación, que es a lo que nos llevan a los métodos exegéticos. Muy bien, bueno, vamos a lo siguiente entonces. Dice, algunas de las circunstancias culturales en los elementos y argumentos del texto. Hemos identificado tres subtemas en el entramado
de este pasaje. Estos subtemas son el uso del cabello, el uso del velo y el tema de la autoridad por el rol de género. Es decir, son tres subtemas, son tres cuestiones que están latentes ahí, el tema. Entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando las partes que nosotros identifiquemos en el texto. Vamos con el primer punto. Dice el uso del cabello. El uso del cabello. Porque uno de los argumentos era, si no se quieren poner el velo, entonces rápense, ¿no? Entonces, este, eh, eh, es una situación, sí, es una situación dura. Se puede notar que el apóstol Pablo es muy determinante en la intención que quiere comunicar y la verdad lo hace de una manera fuerte. Entonces vamos con el primer punto, el uso del cabello. Dice, en el antiguo Egipto, el cabello estaba asociado con el estatus de las personas. Las mujeres, por ejemplo, comúnmente usaban el cabello largo, el cual lo acomodaban mediante peinados muy elaborados o bien mediante el uso de trenzados muy estilizados. Por otro lado, los varones generalmente usaban el cabello corto y dependiendo del estatus de la persona, a veces ya sea parcial o total, rasuraban su cabeza. Podemos ver en algunas películas que corresponden a aquella que ciertos personajes realmente salían con la cabeza parcial o totalmente rasurada, porque era la costumbre en aquel tiempo. Muy bien, en la antigua Grecia, las mujeres usaban preferentemente el cabello largo. Mientras que para los varones el uso era indistinto, es decir, lo mismo podían usar el pelo largo que corto. Pero vemos también por los vestigios que han sobrevivido en nuestros días de toda esa cultura griega, que también la usanza se puede ver en las esculturas, en los grabados, en todo eso se puede ver que aunque era indistinto para los varones, según los registros históricos, lo que llega hasta nosotros son propiamente imágenes de hombres con el cabello corto, no tan corto, no tan largo, pero sí en una forma que fácilmente podríamos identificarlos con esta diferencia entre hombres y mujeres en el uso del cabello. Bueno, tres. Inciso C. En el caso del pueblo israelita, lo usual era el cabello largo para las mujeres y para los hombres el cabello corto. Aunque algunos han opinado que el cabello corto, lo que nosotros llamamos cabello corto, que actualmente el cabello corto se puede utilizar de diferentes maneras. Yo uso el cabello corto. Este, Algunos jovencitos en la actualidad usan el cabello largo, pero largo relativamente porque sería un largo hasta los hombros más o menos, y muy pocos varones lo usan más allá de esa medida. Pero aquí el cabello corto, algunos han pensado que el cabello corto nunca debía estar por encima de las orejas. Algunos investigadores pueden decir que el cabello sí se utilizaba en una eh, distinción visual muy característica, en donde uno podía saber perfectamente cuándo era un hombre y cuándo era una mujer. Entonces,
Sí, se utilizaba el cabello corto, pero nunca arriba de las orejas. Excepto en algunos casos donde sí se utilizaba largo, pero estos casos tenían un significado religioso, dice, excepto en algunos casos de trasfondo religioso como el nazareato, o algunos usan la palabra como naziriato en vez de nazareato, pero es básicamente lo mismo. Dice donde el varón usaba el cabello largo, como era el caso de Sansón, el ejemplo más conocido. Y hay una disposición ahí en números 6:1 al 21 que detallan toda esta cuestión del naziriato. Dice quienes tenían, o nazariato, quienes tenían el voto de nazariato, debían abstenerse de vino, sidra y de uvas, y de hecho de cualquier fruto que se prestara a la fermentación. No importaba, una uva se podía eh, eh, todavía sin procesar, porque obviamente de la uva se obtenía el vino, pero si se comían uvas sin procesar, es decir, arrancadas directamente de la vid y comidas, tampoco se permitía porque se creía que ya en el estómago, ese fruto se fermentaba. Entonces, aquí en el Nazareato, se trataba de no consumir ningún líquido este, alcohólico, de contenido alcohólico, y tampoco ningún fruto que se prestara a la fermentación. Y otra de las cosas típicas del nazareato era no cortarse el cabello, que a veces el periodo de voto es un periodo incierto. Hay quienes dicen que duraba ya de por vida. O hay quienes dicen que también había, según las circunstancias de la persona y el voto que hacía hacia Dios, entonces era el tiempo que duraba con el pelo largo, con el pelo crecido. Y entre estos votos que están de por vida, se cita al pequeño Samuel. Se dice que el pequeño Samuel, como había sido producto de una promesa y una bendición divina, y su madre lo había ofrecido en voto al servicio suyo, al servicio de Dios, entonces se supone, se piensa que Samuel no haya podido cortar su cabello en toda su vida, es decir, fue un voto de nazareato porque él estuvo dedicado al servicio en el templo. Bueno, es un ejemplo. ¿Y para qué se hacían ese tipo de votos? ¿Para qué se hacía el voto del Nazareato? Bueno, dicho voto tenía como finalidad la santificación al alejarse de los apetitos mundanos. Em, Esto ya sabemos que para nosotros también nos sonaría un poco familiar, porque en ocasiones también nuestras actitudes religiosas tienen que ver con eso, ¿no? Eh, Hacemos quizá periodos de oración, hacemos periodos de ayuno, etcétera, como para tener esta idea o trabajar esta idea de nosotros de la santificación. Bueno, es algo válido, claro que lo es, y encontramos esta idea también asociada con el voto del Nazareato. Bueno, en cuanto al uso del cabello, son las cuestiones generales que podemos encontrar, que podemos rastrear con respecto a eso. Lo más importante es que como nuestro pasaje tiene un contexto muy diverso, recuerden de que cuando se escribe la carta a los Corintios, se está tratando de mantener una tradición en sentido étnico, es decir, ok, sí, cómo lo usaban los egipcios, cómo se lo usaban los griegos, pero cómo estamos acostumbrados a usarlos quienes provenimos de la tradición judía, cómo lo usamos. Entonces, se puede advertir en el pasaje que también hay una tendencia tradicional étnica, es decir, que va a caracterizar el uso y en este caso, por lo tanto, la conservación de la tradición a la que se pertenece.
Cierto que los corintios, muchos de ellos van a ser de extracto gentil, acostumbrados a las tradiciones del ambiente griego y romano. Sin embargo, al adherirse a la comunidad, se va a propiciar o se va a hacer que todas estas personas que pertenecen a esos extractos del ambiente griego y gentil puedan acomodarse a una cierta tradición. Esto eh, es natural, es relativamente natural cuando uno es parte, no dijéramos, no es paradigma, pero es parte de una aplicación que tiene su base en una tradición o en una forma de ser o en una manera de ser. Tener una cierta significación. Normalmente con las cuestiones culturales suele ser así. No es que en el momento que nosotros las usemos, alguna tendencia, puede ser un pensamiento, una costumbre, no quiere decir que en el momento que nosotros la usemos o nuestros padres, no quiere decir que a partir de ese momento exista. Las tradiciones suelen ser siempre vestigios de largos periodos de desarrollo y por lo tanto también de significación. Y lo que aquí estamos viendo de inicio es que el origen de Velo se remonta a un tiempo muy, muy antiguo, incluso cuando el propio pueblo de Israel ni siquiera estaba todavía constituido como nación. Y que en este origen el velo pues designaba las diferencias de los estratos sociales entre las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a lo siguiente. Dice, en la cultura griega y romana también se solía utilizar el velo, pero más como un objeto ornamental y que completaba la vestimenta femenina. Entonces, aquí el velo, aunque bien podía haber estado constituido a veces de telas más finas que otras, en realidad su asunto no era tanto para determinar o hacer diferencias entre los estratos sociales, sino simplemente como un objeto ornamental. Entonces, en el contexto amplio en el cual existe la iglesia de Corinto, la comunidad de Corinto, pues el uso del velo también era común, pero como un complemento de la vestimenta femenina. Y ya dijimos que podía haber estado compuesto de varios tipos de tela, ¿no? De unas más finas que otras, pero al fin y al cabo un objeto ornamental. Inciso C. Sin embargo, el judaísmo imprimió un significado religioso en el uso del velo. Esto es muy importante porque aquí ya se empieza a ver como un objeto que en la antigüedad ya existía y en el caso de la región de Mesopotamia, determinaba el estatus social de una mujer, o en el contexto grecorromano, simplemente era un objeto ornamental. Entonces ya vamos a ver el giro de significación que tiene en el contexto del pensamiento o de las costumbres judaicas. Dice, el judaísmo imprimió un significado religioso en el uso del velo, como un simbolismo, el velo en la mujer que reflejaba modestia y decencia. Es decir, una cuestión que antes, o que por lo menos en el contexto inmediato grecorromano no existía, y mucho menos en el contexto del origen del velo, que era en la región de Mesopotamia, con aquellas culturas de esa época. Entonces ya vemos que eh,
para los judíos, el velo llegó a adquirir incluso un significado moral, es decir, un significado que reflejaba decencia en la mujer. Entonces, la mujer que utilizaba el velo era, por supuesto, aquella mujer decente. Y entonces ya tenía un valor, moralista, ¿no? Dice, y según las costumbres, toda mujer que hiciera una aparición en público, incluida la sinagoga o la iglesia, debía tener cubierta su cabeza. Es decir, se convirtió, por esta significación, se convirtió en un requisito para las mujeres, sobre todo, y bueno, de hecho, el único lugar donde las mujeres no usaban el velo era en su casa, al interior de su casa. Y si una mujer por alguna razón salía de su casa para ir al templo, a las festividades litúrgicas o las reuniones sabatinas en la sinagoga, bueno, tenía que usar el velo, por supuesto. Entonces, este trasfondo se transporta a la iglesia. Entonces, vemos situaciones en donde las mujeres de la iglesia, con esta significación de fondo, que el simbolismo que transmite el uso del velo es propiamente el de una mujer decente. Claro que vamos a mirar que hay un contexto para esta situación por el cual esta atribución de decencia al velo fue atribuida. Entonces, este uso religioso del velo, pues ya comienza a ser muy propio del uso en el judaísmo y que va a tener su impacto también en las primeras comunidades cristianas. Y tenemos aquí una nota porque el velo se sigue usando hasta el día de hoy, entonces quise tener aquí esta nota. Dice, en el tiempo moderno el uso del velo se divide en tres tipos. El llamado hijab, que es un velo que solamente cubre la cabellera y el cuello. El velo llamado o clasificado como niqab es un velo que cubre la cabellera, el rostro y el cuello, solamente dejando los ojos al descubierto. Y podemos ver imágenes, vienen imágenes a nuestra cabeza de estos dos primeros usos, donde un uso donde el velo solamente cubre el cabello y el cuello, otro uso donde solamente se ven los ojos, todo lo demás en la mujer queda cubierto. Y un tercer uso llamado burka, el uso del velo llamado burka, dice que es un velo que cubre cabellera, rostro, cuello y también los ojos, porque esta parte solamente tiene esa prenda de vestir que se usa, esa prenda femenina de vestir, en la región de los ojos es semitransparente. Y entonces la mujer puede ver hacia afuera, no al 100% es obvio, pero por lo menos puede ver por dónde camina y hacia dónde va. Este, pero las personas alguien puede estar frente a ella y no estarle viendo los ojos, porque esta transparencia especial que tiene impide que pueda ser así. Entonces, este es el velo llamado burka y los tres tipos de velo se usan hoy día en diferentes partes de nuestro planeta. Es decir, hay mujeres que hasta la fecha siguen practicando este uso del velo en esas tres modalidades. Bueno, entonces aquí la parte importante que vemos en cuanto al uso del velo es la significación que tuvo o el giro en la significación del velo que tuvo ya en el contexto judaico. Muy bien, vamos adelante. Ahora, el otro de los temas que brotan aquí en nuestro texto es el tema de la autoridad y la consecuente sujeción por rol de género, es decir, quién se sujeta a quién y bajo qué argumento. Dice, en la etapa donde nace el cristianismo,
y en las civilizaciones como la griega y la romana, las mujeres tenían un estatus legal y social diferente al de los hombres. El papel de las mujeres, de las mujeres se limitaba al ámbito doméstico y con frecuencia las mujeres no tenían pleno acceso a la educación ni a una participación abierta en el ámbito político. Con referencia al Antiguo Testamento, el Talmud, que es una colección de comentarios e interpretaciones rabínicas, perdón, acerca del Tanakh o del Antiguo Testamento, reconoce la relevancia de 7 mujeres en la historia israelita. Entre ellas están Miriam, Débora, Hulda, Sara, Ana, Abigail y Esther. Dice, sin embargo, en general, el rol de la mujer está asociado a los deberes del hogar. De hecho, si una mujer salía de su casa y se le veía divagando por ahí, se le consideraba una prostituta. Existían solo 3 motivos por las que una mujer estuviera fuera de su casa. Primero, haber quedado viuda, en cuyo caso podía salir a conseguir el sustento. 2, salir a comprar alguna tela para confeccionar alguna nueva vestimenta, debido a que la suya, la de uso regular, ya estaba gastada. Y 3, asistir a un funeral o a una boda de algún pariente. Y también en las reuniones sociales, la convivencia y plática se centraba en los varones y las mujeres, por su parte, comían, comían en un lugar distinto, comían aparte y en relativo silencio. Nosotros vemos los relatos en donde Jesús era invitado a comer en algunos lugares. Pero la usanza tradicional con respecto al tener invitados en casa era que prácticamente solo socializaban los hombres con charla y todo eso, y las mujeres se reservaban en un lugar aparte y comían prácticamente en silencio. Entonces, aunque podemos ver este inciso, aunque nos muestra que hay una cierta relevancia de la mujer en la historia israelita, con estas 7 mujeres que estaban plenamente identificadas, en la generalidad, en la tradición general de la vida pública y privada, la verdad es que la participación de las mujeres era muy, muy restringida. Inciso C, el Midrash, otro documento judaico, el Midrash que reunía los comentarios exegéticos acerca de las leyes contenidas en la Torá, es decir, el Pentateuco, afirmaba que mientras el hombre había sido creado para las relaciones sociales y comerciales, la mujer, en cambio, pertenecía al hogar. Y enseñaba que una mujer que se esmeraba y entregaba enteramente a las cuestiones del hogar, entonces era digna de estar junto al mejor marido. Bueno, estas cuestiones nos dan una idea de también en el ámbito de las relaciones de género, del rol de género, el lugar que ocupaban las mujeres. Entonces, ya también yo he mencionado que mi contexto cultural mexicano es un contexto tradicionalmente machista y también mencioné algo que la religión cristiana en general, trátese de la confesión que se trate, iglesia o denominación. En general, el cristianismo tradicionalmente también ha sido con esta tendencia machista, es decir, de tener eclesialmente o en el contexto eclesial una participación mayormente orientada hacia los varones que hacia las mujeres. Son muy pocas las contadas las iglesias o los grupos religiosos que permiten una participación abierta de la mujer en los mismos términos que lo hace el hombre.
pero la generalidad mujeres están en casa la mayor parte de su vida y ocasionalmente pueden salir, y en esas circunstancias se dice también, según esas costumbres, que aunque una mujer saliera por alguna circunstancia especial, tenía que serla cubierta con su velo, obviamente. Y ya estando en público, ya estando en la calle, no podía dirigir la palabra a su esposo. Obviamente una mujer casada siempre salía acompañada, pero si ella quería decir algo, no podía hacerlo. Y si se atrevía a decir algo a su esposo en público, el esposo tenía el derecho e incluso el deber de ignorarla. Es decir, no podía contestar. Y estas eran las circunstancias. Entonces, imagínense este contexto social y político en el que se habla de que la mujer tiene autoridad, y esa autoridad es el varón. Así es que la mujer pues ya era una mujer sometida en todo sentido, y además se le dice que debe estar sujeta a su esposo porque su esposo es la cabeza. Entonces, este tercer elemento ya también nos empieza a dibujar, a completar nuestro panorama en cuanto a la lectura del texto. Las cuestiones que tienen que ver con el uso del cabello, con el uso del velo y con el rol de género. Muy bien, vamos a agregar todavía otras cosas. Y esto ya tiene que ver con la situación propia de Corinto. Lo que hemos trazado anteriormente es el contexto general que también incidía en la comunidad. Pero ahora vamos a destacar cuestiones que tienen que ver ya con el Sitting Leven, con la situación de vida en Corinto. Dice particularidades de la comunidad de Corinto. Dice, si la mujer no se cubre la cabeza, señalamos que decía el apóstol Pablo, que se corte también el cabello, es decir, que se rape. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces mejor que se cubra. Es decir, una situación muy, muy determinante del apóstol Pablo con respecto a las mujeres en Corinto. O no hay como decimos por acá, ¿no? En México, en una situación popular, decimos, o te cubres o te cubres. Entonces, no hay para dónde la mujer se pueda hacer, ¿no? Entonces, pero vamos a también a indagar cuál es la cuestión aquí. ¿Por qué? Porque esta tendencia que ya observamos en el contexto judaico, de ver el uso del velo como algo obligado y como algo que refleja a una mujer decente, porque esto se transportó al contexto cristiano en aquellas primeras comunidades. Dice, siendo popular en Corinto el culto a la diosa Afrodita, las mujeres que estaban asociadas a su liturgia en el templo se distinguían por no usar velo, trayendo la cabellera totalmente suelta e incluso en algunos casos luciendo la cabeza rapada. Bueno, estas mujeres que servían en el templo de Afrodita como prostitutas sagradas, lo característico en ellas era precisamente el uso, el uso no velo, no usaban velo, y por otro lado, el uso de la cabeza rapada. Entonces,
cuando en Corinto una mujer se veía sin el uso del velo, con la cabellera totalmente suelta y expuesta, o con una, un lucimiento de la cabeza rapada. Entonces todo el mundo sabía que se trataba de una mujer que servía en el templo de Afrodita. Entonces, recordemos, y aquí tenemos que reconocer también que la religiosidad en aquel tiempo, pues era totalmente politeísta, ¿no? Había este, muchos templos. Recuerden que una circunstancia muy concreta es cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas y dice que había muchísimas, muchísimos altares, ¿no? Dedicados a los diferentes dioses, ¿no? El panteón griego y el panteón romano se les llama panteón porque se dice así, no en referencia a un cementerio como los conocemos ahora, sino el panteón es aquella organización jerárquica de los diferentes dioses que componen la visión de la divinidad, tanto en los griegos como en los romanos. Entonces, el panteón romano era aquella estructura jerárquica de los dioses, ¿no? Que sabemos que en el contexto greco-romano, tenían un dios principal y debajo de él una serie de divinidades de menor rango, pero que finalmente todas componían esa estructura que era el panteón. Bueno, bueno, eso también hay que considerarlo porque en un contexto eminentemente politeísta, entonces existe un riesgo, ¿no? Si aquí la información nos está diciendo que en Corinto, entre los diferentes templos que había y los diferentes esquemas litúrgicos que había, destacaba, por supuesto, el templo de Afrodita y que había en estas costumbres que tenía este esquema litúrgico era el uso de prostitutas sagradas, el uso de mujeres cuya función principal era justamente el, porque esta cuestión de los ritos de fertilidad es una cuestión muy antigua, que incluso nos remite varios siglos antes de Cristo, pero que en el primer siglo, lo que va a ser el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, va a estar en pleno auge esta cuestión de los ritos, de los cultos de fertilidad y sobre todo el que van a destacar aquellas diosas asociadas a estos ritos idolátricos de la prostitución. Entonces, esta situación ya planteaba una situación de riesgo, estaba latente hay una situación de riesgo. Muy bien, dice el punto 2, dice sobre el mismo tema del cuidado del atavío de las mujeres creyentes, sobre el mismo tema, también tenemos un texto paralelo. En el proceso hermenéutico, uno debe identificar si existen textos paralelos que se relacionen con algunos de los puntos argumentativos de nuestro texto en cuestión. Y aquí tenemos un texto en Timoteo 2 que sí se relaciona con uno de los puntos. Dice, el cuidado del atavío en las mujeres creyentes en Timoteo 2 8 al 10 se dice. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que practican la piedad.
considerando que Timoteo se escribe por ahí de los años 80, entre la década del 80 y el 90, y que a Corinto lo tenemos antes de la década de los 60, entonces sí tenemos un periodo considerable e interesante sobre esta misma cuestión. Quiere decir que el asunto del atavío de las mujeres en el contexto eclesial de las primeras comunidades fue un asunto importante, porque cuando tienes un mismo asunto sobre el cual se insiste de diferente manera, porque no estamos citando otro contexto en Éfeso que era muy parecido, pero cuando un tema se aborda de manera insistente en un cierto periodo de tiempo, quiere decir, eso ya es un indicio de que fue un asunto de relevancia que había que atender. Entonces, si a finales entre la década de los 80 se insiste todavía en un atavío femenino que sea decoroso, que indique pudor y modestia, entonces quiere decir que la situación que se está reflejando en Corinto no acabó pronto, y que de hecho tuvo una influencia la cual permitió que de cierta manera haya sido recurrente insistir en este atavío decoroso para las mujeres. Bueno, dice, en esta situación que podríamos considerar como generalizada en aquella época por las circunstancias culturales e idolátricas que predominaban en la región, nos indica tres cosas importantes. Primero, las mujeres dentro de la comunidad de fe habían experimentado con el Evangelio una libertad que les permitía sentirse con toda justicia desinhibidas del papel que tradicionalmente habían tenido. Recuerden ustedes que aquí esta parte también es muy interesante, porque imagínense de un contexto altamente represivo para las mujeres, el Evangelio les trae un cambio, un giro, una libertad con toda justicia, porque el paradigma del Evangelio es: en Cristo no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Entonces, el paradigma del Evangelio había ciertamente traído para las mujeres una situación nueva. Y cuando se trata de una situación nueva que cambia esa situación, pues en la que tú habías estado metido o metida pues, prácticamente durante toda tu vida, y de pronto se abría una luz, se abría una puerta en donde podía ser diferente, incluso tener una participación. Entonces, imagínate cómo la significación que eso tuvo para las mujeres. O sea, no podemos ignorar que la situación que el Evangelio trajo para las mujeres fue a una situación nueva, diferente, y que las mujeres con gustosas abrazaron, porque digo, digo, ya hablo desde mi cultura, obviamente, ¿no? ¿Quién quiere estar en una situación como estaban las mujeres en aquel contexto? Me imagino que nadie, pero estoy hablando desde mi cultura. Para ellas era lo normal, era lo habitual. Pero cuando llega el Evangelio y les plantea una situación diferente, entonces su vida cambia. Esto, claro que sí, su vida cambió. Dice, de hecho, el punto siguiente dice, de hecho, y dentro de la comunidad, las mujeres habían podido tener mucha mayor relevancia, pues participaban muy activamente en el desarrollo de las comunidades. O sea, es lo que estábamos diciendo. La vida les cambió,
porque ahora ese silencio al que estaban acostumbradas, a hablar sin recibir respuesta, y ellas tener que simplemente conformarse porque es la costumbre, la tradición. Ahora ellas podían, imagínense, en el contexto eclesial, sobre todo en Corinto, había mujeres que profetizaban, o sea, mujeres que exponían palabra, porque profetizar literalmente es traer palabra de Dios. No, no, aquí no estamos hablando de predecir el futuro, nada de eso. Es profetizar en ese contexto, es traer la palabra de Dios. Entonces, imagínense mujeres que acostumbradas al silencio, acostumbradas a una reclusión, ahora pueden estar en público, ahí en la comunidad, en el desarrollo litúrgico, y ellas pueden traer palabra de Dios, pueden dar enseñanza, esto obviamente representa un cambio radical para ellas y lo quieren aprovechar y quieren vivir de manera plena esa circunstancia que a ella les ha traído el Evangelio y esa nueva experiencia de vivir la fe, porque ellas habían vivido la fe recluidas, habían vivido la fe en silencio. Entonces, esta otra manera de vivir la fe de una manera abierta y participativa, pues imagínense lo que significó para ellos. Punto siguiente, dice, pero es evidente también que había una cierta inestabilidad causada principalmente por el ambiente idolátrico, lo que ya decíamos, ¿no? Estas, sobre todo en Corinto, las mujeres dedicadas en el templo de Afrodita, que ellas lucían aquellas cabelleras sueltas e incluso eh, modelos rapados. Entonces, había ahí una cuestión entre cómo sabemos que la gente como la gente no convertida, ¿cómo sabemos que ellos no nos van a malinterpretar como una corriente nueva a nosotros? Dice, pero es evidente también que había una cierta inestabilidad causada principalmente por el ambiente idolátrico, lo cual repercutía en el riesgo de que la fe cristiana no fuera a interpretarse por los no creyentes como una variante más de los cultos a los que estaban acostumbrados, porque también era natural que si había gente siendo Corinto un lugar de mucha afluencia de personas de todos los lugares, entonces era normal que alguien llegara de fuera y identificara, mira, estos cultos, algunos me son conocidos, otros son nuevos, pero finalmente todos llevan a lo mismo, ¿no? Entonces era el riesgo de que la fe cristiana se interpretara también como una variante más en esa multitud de cultos idolátricos que ya existían. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar eso? ¿Cuál es la manera de alejarnos de ese riesgo de que los demás nos identifiquen como una variante de los otros esquemas litúrgicos? Y bueno, entonces, la solución vino de preservar una tradición que en este caso provenía del judaísmo. Está claramente que esta tradición provenía del judaísmo y y que sirvió para aplicarse en las primeras comunidades, pero por este contexto de riesgo en el que estaba, ¿no? Por este contexto idolátrico y este contexto sociocultural grecorromano, en donde pues sí había, ¿cómo se dice? Era latente una situación en donde a lo mejor el culto cristiano a lo mejor pudiera identificarse como como
como una extensión de cualquier otro de los cultos entonces existentes. Por eso es que aquí se tuvo que tener ese cuidado. Dice, y que las mujeres de la comunidad creyente no fueran vistas como aquellas otras mujeres que servían en los templos de Afrodita o de Diana. Entonces, es una situación, es un sit sin leven complicado, es una situación complicada la que se vivía en Corinto y que es lo que hace que el apóstol Pablo tenga que ser muy firme. Es decir, el apóstol Pablo, obviamente considerando y teniendo en cuenta todo ese contexto, él tiene que ser muy firme y decir eso. La mujer que ora o profetiza, o sea, no está impidiendo, noten ustedes que no está impidiendo la participación de la mujer, porque ese es el paradigma. Ya dijimos que el paradigma es no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Entonces, el paradigma no se afecta. La mujer puede seguir participando, y tanto si ora o si profetiza, pero de... Entonces, esta tradición, esta costumbre que se trae del contexto judaico con su significación de decencia, tiene que aplicarse en la iglesia porque el contexto, porque las condiciones, porque todo eso así lo amerita. Entonces, ya podemos ver que no fue solamente una situación machista, una situación, porque lo más fácil sería decir eso, bueno, es que aquí y de hecho se ha comentado, ¿no? Es que el apóstol Pablo tuvo sus momentos machistas, o sea, que esos momentos machistas obedecían a su tradición, tanto del contexto judaico como el contexto grecorromano, en donde la mujer tenía poca relevancia o un papel secundario con respecto en esta distinción de rol de género y que sí, pues, el apóstol Pablo ahí se vio atado por su cultura, por su tradición y por lo tanto refleja su machismo. Entonces, hay quienes lo han señalado, se ha dicho que es la parte machista del apóstol Pablo de no permitir que las mujeres eh, tengan esta relevancia, pero no es cierto. Hay circunstancias socioculturales que obligan al apóstol Pablo a decir eso. Pero de que Pablo no rompe el paradigma, no lo rompe. Es decir, él está respetando que la mujer en este contexto del evangelio, en este contexto de las comunidades cristianas, participen, que oren, que profeticen, que desarrollen sus diaconías, sus ministerios, pero con la única consigna de que cubran su cabeza, de que usen el velo. Y ya vemos la razón que hace al apóstol Pablo llevar a cabo este tipo de dictamen, ¿no? Este tipo de orden, porque es simplemente es la situación de vida, es lo que las circunstancias del momento aplicaban en este caso, a ese momento. Y mucho hemos dicho que el autor a veces tiene que decir las cosas de una manera porque las circunstancias lo están obligando a ello. Bueno, este es un ejemplo. El autor, en este caso Pablo, tiene que decir las cosas de cierta manera porque las circunstancias, las condiciones del entorno lo están obligando a que así lo haga. Muy bien, no hemos terminado. Vamos a continuar con en el próximo jueves. Estamos caminando en nuestro proceso hermenéutico. Estamos caminando en eso y quiero recordar para ustedes lo que hemos venido diciendo, lo que hemos venido insistiendo a lo largo de estas sesiones de clase.
Muy bien. Hay una dinámica en la transmisión del pasaje y nosotros estamos en la reconstrucción del sentido. Nosotros estamos haciendo una relectura. Dice aquí, este es como un recordatorio para que nos ubiquemos otra vez en los elementos constituyentes del proceso hermenéutico. Dice, el autor transmite una interpretación del evento, si es testigo, tanto si el autor es testigo directo o indirecto. Aquí el apóstol Pablo fue fundador de la comunidad de Corinto. Cuando les escribe, obviamente, él no estaba ahí, pero conocía a la comunidad, conocía las circunstancias de esa comunidad y conocía la ciudad de Corinto, obviamente, y conocía todo el contexto idolátrico de la época. Dice, el texto una vez publicado constituye la clausura de sentido original y por lo tanto se vuelve independiente. Una vez que el apóstol Pablo dice, las mujeres, si oran o profetizan, deben cubrirse el cabello. Las mujeres cristianas, las mujeres creyentes de la comunidad de Corinto, deben cubrirse el cabello. Entonces, él se queda con ese dictamen y entonces el texto se vuelve independiente, el texto se cierra. La significación ahí queda ya cerrada. Vamos al siguiente punto. El lector original, quien recibe el texto, en este caso los corintios, reciben el texto, lo interpretan de acuerdo a su propio horizonte de comprensión. Entonces ellos tienen que darse cuenta del contexto que les rodea, del riesgo que tiene que la fe cristiana sea interpretada como otra variante más de los cultos idolátricos y entonces tienen que hacer algo al respecto. Entonces interpretan las palabras de Pablo, pero de acuerdo a su contexto. Paso siguiente. Posteriormente, el autor original, Pablo, el lector original, los corintios, y el horizonte de comprensión original, es decir, todo el contexto idolátrico, social y cultural que ya hemos estado detallando, se desvanece. Todo eso ya queda atrás y entonces solo queda el texto palpitando en una abierta polisemia. Entonces, si no hiciéramos trabajo exegético, si no hiciéramos investigación y toda esta cuestión, entonces diríamos, ah, bueno, el apóstol Pablo dijo que la mujer se cura, pues mujeres a cubrirse, punto. No hay otra situación más que seguir lo que el apóstol dice. Entonces hay una polisemia porque esta polisemia permite que cada quien pueda interpretar de acuerdo a su propia circunstancia lo que el texto o lo que cree que el texto le dice. Entonces, pero esto es natural porque una vez que el texto ya queda fijado, el texto por sí mismo no nos va a detallar el contexto social, cultural, etcétera. El texto por sí mismo no lo va a hacer. O sea, el texto ya queda ahí, queda, iba a decir la palabra impreso, bueno, queda escrito, el texto queda ahí consignado y todo eso que hay detrás del texto no lo va a decir, obviamente. Aquí nosotros ya tenemos que hacer el trabajo de, como decimos acá, echarnos un clavado e investigar toda esa cuestión que es el trasfondo. Pero el texto se convierte en una polisemia porque el texto queda, por decir así, a la deriva y depende del intérprete que la toma. Así es que los intérpretes de mi iglesia hace 50 años, por ejemplo, decían, si el apóstol dice que te cubras la cabeza, mujer, te la debes de cubrir. Por eso en aquella época, las mujeres en mi iglesia, todas, sin excepción, se cubrían la cabeza. Entonces, esta polisemia que queda al arbitrio del lector también es natural.
solamente que nosotros debemos estar conscientes de hoy las circunstancias socioculturales no son las mismas que 40, por supuesto. Incluso confesionalmente, las circunstancias de mi iglesia en el 2024 no son las mismas que en 1970. Entonces, las cosas van cambiando, se modifica el ambiente, se modifican las circunstancias y por lo tanto se modifica mi comprensión sobre el texto. No el texto, sino mi comprensión sobre el texto. Eso es muy importante porque a veces decimos, no, es que ya queremos que el texto diga otra cosa. No, el texto siempre está diciendo lo mismo y siempre va a decir lo mismo. Lo que varía es mi comprensión del texto. Si yo no tengo un trabajo exegético, mi comprensión va a ser muy limitada. Eso es natural. Mi comprensión va a ser súper limitada. En la medida que yo hago y puedo hacer un trabajo de investigación sobre el pasaje, entonces mi comprensión se va a abrir y puedo identificar los elementos que nos interesan, qué es paradigma, qué es cultura y qué es aplicación del momento. Esto es muy importante. Vamos al siguiente recuadro. El lector posterior emprende entonces su labor de reconstruir el sentido original, es decir, el proceso exegético hermenéutico. El lector tiene esa gran responsabilidad, no es fácil, pero es un reto. El lector es su obligación, de hecho. Ya aquellas lecturas e interpretaciones literalistas sin mayor investigación, sin mayor asomo a los contextos y reconocimiento de los contextos socioculturales de la época, ya pasaron, por lo menos ya deben estar pasando. Así es que el lector actual tiene que tener esa responsabilidad de investigar, de indagar, de andar buscando, e investigando todo ese contexto que el texto, repetimos, el texto por sí mismo no se los va a decir. Hay que investigarlo. Entonces, el lector posterior tiene que hacer este trabajo de investigación, que aquí lo hemos presentado de una manera ya muy resumida y tomando lo que nos interesa para ampliar, para abrir nuestra comprensión sobre el texto. Muy bien. Y el último punto, la relectura o reinterpretación da lugar a la construcción de un nuevo horizonte de comprensión, es decir, la aplicación. ¿Qué nos dice el texto hoy? ¿Qué nos dice el texto con respecto al cabello, con respecto al velo, con respecto a la autoridad por cuestión del rol de género? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo lo podemos aplicar ahora? Entonces, ese último trabajo, que es la aplicación, debe tener en cuenta todo lo anterior, porque así es como se forman las, las doctrinas, las tradiciones y, por supuesto, las prácticas. Dice, el riesgo de la tarea hermenéutica, dogmatizar una clausura de sentido. Dogmatizar una clausura del sentido. Es lo que decíamos, ¿no? De una manera muy sencilla, pero es lo que decíamos. Si el apóstol, literalmente, si el apóstol Pablo dice, cúbranse, cúbranse. No, o lo haces o lo haces. Punto. Entonces, dogmatizar una clausura de sentido, impidiendo la libertad, la apertura y el dinamismo del mensaje escritural, nos limita, resulta algo muy, muy limitante. No podemos dogmatizar algo, incluso la aplicación del momento no se puede, es una aplicación que sirvió a ellos para su momento, trajo resultados para su momento, pero no se puede dogmatizar. Lo único que sí se puede dogmatizar es el paradigma. El paradigma es perenne, el paradigma pervive, se aplica, ya lo hemos dicho,
se aplica para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier época, porque por eso es paradigma. Entonces, pero lo demás no se puede dogmatizar y hay ocasiones en que en este desconocimiento dogmatizamos cosas que no se deben dogmatizar. Dogmatizamos cultura y dogmatizamos también aplicaciones que tienen que ver con el momento, que resuelven el momento. También las dogmatizamos y las queremos aplicar también para nuestro tiempo. Entonces, la interpretación del texto, toda interpretación del texto nos lleva a una teología. Lo queramos o no lo queramos, toda interpretación del texto nos lleva a una teología. Esta teología nos hace que formulemos doctrinas. Las doctrinas por sí misma ya también es una clausura de sentido. Entonces formulamos doctrinas. Esas doctrinas van dando forma a nuestras tradiciones, a nuestros comportamientos que finalmente se van a reflejar en nuestras prácticas religiosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por toda esta conformación de nuestra interpretación o de nuestra comprensión, más bien, de nuestra comprensión sobre el texto. Entonces, nuestras prácticas actuales, no solo las nuestras, hablando en un marco amplio, que sería el cristianismo en general, las prácticas religiosas actuales son el resultado de una cierta comprensión del texto. Pero el texto sigue allí. El texto está siempre palpitando en una polisemia. Y esto es bueno en un sentido porque nos permite a nosotros que el texto nos pueda hablar a nuestras propias circunstancias y enseñarnos dirigirnos e invitarnos para que nosotros ahora, hoy día, en el 2024, hagamos una aplicación de la palabra de Dios. Y como decía, no hemos terminado. Vamos a proseguir el próximo día jueves para ir cerrando nuestro puente hermenéutico, pero ya comenzamos con esta reconstrucción de los pasos que nos van a llevar a hacer una interpretación más consistente, mejor fundamentada, diríamos de otra manera. Bueno, entonces hasta aquí quiero dejar, hay una situación muy similar que vamos a mostrar en la siguiente sesión. Pero de pronto, estas diapositivas, queridos hermanos y hermanas, las voy a compartir como siempre para que ustedes tengan acceso a ellas. Pero les quiero dejar una tarea. Ustedes ven que este pasaje está coloreado. Este pasaje ya está coloreado. Ustedes van a hacer el ejercicio. No se preocupen, eh, eh, no lo tomen así como una preocupación no, o sea, estamos haciendo un ejercicio, quiero que ustedes se la pasen bien, iba a decir que lo disfruten, que disfruten esta parte, este pasaje ya viene coloreado, ustedes de cuenta propia van a identificar qué color pertenece al paradigma. ¿Qué color pertenece a la situación sociocultural? ¿Y qué color pertenece a la aplicación del momento? Esas tres cosas. ¿Qué color, repito, qué color pertenece al paradigma? ¿Qué color pertenece a la situación sociocultural? ¿Y qué color pertenece a la aplicación del momento? Por favor, háganlo. Les va a ayudar mucho. Miren, este es un ejemplo. Este ejercicio, de ahora en adelante, creo que tenemos que acostumbrarnos como estudiantes de la Biblia, tenemos que acostumbrarnos a identificar los colores que hay en nuestros textos, los colores que hay en la palabra de Dios, para que
no evitemos en lo posible traer una aplicación que no tome en cuenta esto. El texto tiene, valga la redundancia, tiene una textura muy, muy rica, que solo puede advertirse, solo puede verse en la medida que uno se va sumergiendo en el pasaje, tratando de conocer, de investigar, de aproximarse a las circunstancias. Es cuando estos colores que hay en el texto van brotando. Y esto es muy útil, hermanos, porque es la base para lo que cada vez que nosotros decimos y lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice, porque la enseñanza de la palabra es esta o aquella, cada vez que nosotros decimos eso, es porque estamos reconociendo los colores que hay en el texto. Entonces, hagan este ejercicio, por favor, ustedes, en su muy particular opinión y punto de vista, determinen qué color corresponde al paradigma, qué color corresponde a a la situación sociocultural y qué situación corresponde a la aplicación del momento. Por favor, hagan eso y nos vemos el próximo día jueves para completar este círculo, este puente hermenéutico sobre un pasaje de la Escritura, en donde, bueno, lo que estamos haciendo es reflejar toda esa teoría con la que hemos venido trabajando. Muy bien, entonces hoy en un momento yo pasaré las diapositivas para que puedan estar a su disposición y hagan ese trabajo que va a ser muy simple, no se preocupen mucho por equivocarse o no, eso es lo de menos. Se trata de que nos vayamos ejercitando en esta labor hermenéutica. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su atención y por su compañía, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos el próximo día jueves. Saludos. Pasa ustedes, hermanos. Paz, mi hermano, muchas Gracias, gracias. hermano. Dios le bendiga. Bendiciones. Le escucho, hermana. No sé si quería preguntar algo o era el saludo también. Bueno, De mi cuídense parte, mucho. Sí, saludos, hermana. Saludos, hermano. Hermano Santiago, saludos, un abrazo. Cuídense mucho.